Palabra que edifica. Palabra que restaura. Palabra que transforma. Misión Cristiana Filadelfia en Guatemala y su pastor Abraham Flores te damos la bienvenida. Al Cordero de Dios, sea la honra, sea la gloria, la alabanza y la adoración. Así como estamos de pie, hermanos, voy a invitarlos a leer unos versos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que podríamos también llamarle los Hechos del Espíritu Santo. Vamos a leer del capítulo 1, 2 versos. Hechos, capítulo 1, no 2 versos, sino los versos desde el 6 hasta el 11 vamos a leer. ¿Lo tienen? Amén. La palabra de Dios lee de la siguiente manera. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso la potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí 2 varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aleluya. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos. Te damos gracias en esta mañana por el privilegio de congregarnos, un grupo de hijos tuyos, para alabarte con todo nuestro corazón. Señor, nos gozamos adorándote. Nos gozamos, oh Dios, al sentir tu presencia manifiesta en nuestras vidas. Gracias por la esperanza que hay en cada uno de nosotros, bendito Dios. La esperanza gloriosa de que Jesús viene otra vez. Te pedimos, Padre Celestial, en esta mañana, que tú bendigas esta palabra en nuestros corazones. Que todo pensamiento, oh Dios, sea cautivado a tu obediencia. Y que podamos, oh Dios, concentrarnos en tu palabra. En el dulce y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Tengan la bondad de sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios. El tema que hemos puesto para esta mañana es el regreso de Jesús. Jesús regresa. Jesús regresa otra vez. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene por nosotros, hermanos. Y ese ha sido el deseo de mi corazón en esta mañana, que nosotros meditemos
en el regreso, en el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello voy a tener varias citas, a ver si las pueden llevar juntamente conmigo o si alguien las quiere anotar. A veces son muchas, pero si no las pueden anotar, a lo menos se quedan grabadas por si alguien quiere recordar alguna cita de estas. Primero vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versos del 3 al 8. San Mateo 24, versos del 3 al 8. Nos dice la palabra del Señor así. Y sentándose él, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas, principio de dolores. ¿Cuándo será la venida de nuestro Señor Jesucristo? Lo que hemos leído es que antes de su venida va a haber lo que nosotros ya estamos viendo. Estamos viendo guerras, rumores de guerras, naciones que se levantan contra naciones, terremotos, pestilencias, bueno, tantas cosas que nosotros estamos viendo. Es decir que se está preparando ya el retorno, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia, este es principio de dolores. Y si dice que es principio de dolores es porque van a haber dolores más fuertes después. Amén. Amén. Sí, hermanos. Y la Biblia es que es solamente principio de dolores, pero van a haber dolores después. Voy a llevarlos a que leamos en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 5 al 8. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 5 al 8. Perdón. 2 Tesalonicenses, capítulo 6, versos del 5 al 8. Dice la palabra del Señor así. ¿No os acordáis cuando estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide, para que a su tiempo se manifieste, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es decir, lo que está impidiendo hasta ahora la venida del Señor es el Espíritu Santo que está acá. Y es también su iglesia. Es la sal de la tierra. Vosotros sois la sal del mundo, dijo el Señor Jesús. Vosotros sois la luz. Es decir que cuando la sal sea quitada de la tierra y cuando el Espíritu Santo sea quitado de la tierra, entonces se manifestará el inicuo y entonces vendrá la destrucción, lo que Dios ha determinado ya para este mundo. En realidad, en nuestros días, en nuestro tiempo, nosotros nos damos cuenta
de tanta maldad, de tanto pecado, de tanta adversidad, tanto crimen, tanto robo, tanto asalto. Y parece como que todo quedara impune. Pero viene castigo, viene castigo, viene castigo. Jesús viene otra vez. Así como vino la primera vez, viene otra vez. La primera vez, nosotros sabemos, ¿verdad? Vino a nacer en un pesebre, vino para las buenas nuevas, vino para dar perdón, vino para dar salvación, vino para mostrar su amor, pero viene una segunda vez. Y esta segunda vez viene para hacer justicia. Amén. Amén. Me gustaría leer en este Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Versos del 13 y 14. Dice así: vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si el mundo está como está, si nosotros vemos lo que vemos, si noticias son fuertes y tremendas cada vez, siendo que aquí está todavía la sal de la tierra, aquí está la iglesia del Señor, aquí está la sal que está preservando este mundo, pero cuando esta sal sea quitada, entonces vendrá problema, vendrá destrucción. En el capítulo 1 y versículo 6 de 2 de Tesalonicenses nos dice: porque es justo para Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Voy a repetir este verso. Dice: porque es justo para Dios, es justo para Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Así que el Señor Jesucristo, Señor Jesús, en su primera venida, bueno, nosotros sabemos cómo vino. Vino para dar las buenas nuevas de salvación, para anunciar a todos los hombres que hay perdón para sus pecados, para anunciarles que hay oportunidad, para anunciarles que Dios les ama, para anunciarles que el propósito de Dios es que el hombre esté una vez más con Dios. Su deseo es que toda la humanidad pudiera estar con Él en el cielo en aquella ocasión. Y este fue el propósito de la venida del Señor Jesucristo a nacer en Belén de Judea. Y nosotros sabemos de su ministerio, cómo su desarrollo y cuándo fue a la cruz, cuándo fue para pagar el precio de nuestros pecados, de nuestras cuitas, que de ninguna otra manera podríamos estar un día en el cielo, un día con el Padre Celestial, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino únicamente en nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora en su segunda venida, la cosa es diferente. Ahora, en su segunda venida, Él trae juicio y trae castigo. Amén. Amén. Vamos a leer algunos versos todavía. En Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis, capítulo 19, versos del 11 al 16, nos dice de la siguiente manera: y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia
juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes. Y él los regirá con vara de hierro, y pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo Jesús viene otra vez. Amén. Pero viene para hacer justicia. Quiero que leamos también en el capítulo 1 de este mismo libro de Apocalipsis, el versículo número 7. ¿Recuerdan ustedes por los primeros versos? Y se acabó la batería, ¿está bien? Cuando los discípulos vieron el ascenso de nuestro Señor Jesucristo allá en el Monte de los Olivos, dice la Biblia que ellos vieron que el Señor Jesús ascendió en una nube y se quedaron viendo la nube. Y estaba yo pensando que después de que lo vieron ascender en la nube se quitó y no había más nubes blancas. Sin duda se quedó todo el cielo azul. Y los varones que se pusieron a la par de ellos en vestiduras blancas les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Amén. Amén. ¿Cómo le vieron ir? Con sus ojos físicos. Así lo vieron ir y así también Él vendrá. Estaba diciéndoles que por favor leyéramos del capítulo 1, el verso 7. Dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Así que es tremendo, hermanos. Tremenda la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero hay algo maravilloso, algo glorioso, que la iglesia, que los redimidos, que los salvados en Cristo Jesús van a ser librados de estos juicios, de esta tribulación. Amén. Así que vamos a leer todavía algunos versos en el libro de Isaías, el capítulo 26. Isaías, capítulo 26, versos 20 y 21. Hay promesa para la iglesia. Dice así estos versos: anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la ira. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para visitar la maldad del morador de la tierra contra él, y la tierra descubrirá sus sangres y no más encubrirá sus muertos. En este libro de Apocalipsis, el capítulo 3, también el versículo 10.
dice de la siguiente manera. Esto es para la iglesia. Esto es para los redimidos. Esto es para nosotros, los que hemos adorado al Cordero esta mañana. Dice el verso 10. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Y también el Evangelio de San Lucas, en capítulo 21, San Lucas, capítulo 21, versos 34 y 36, nos dice así la palabra. Es bueno que pongamos atención a la palabra, hermanos. La palabra nos habla a nosotros. Dice así: y mirad por vosotros, que vuestro corazón no sea cargado de glotonería y embriaguez, y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Vamos a leer también una vez más en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 24, el verso 21. San Mateo 24, 21. Porque habrá entonces grande aflicción. En algunas otras versiones dice grande tribulación. Porque habrá entonces grande tribulación, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora. Algunos dicen, bueno, es que en realidad aflicciones siempre hay, tribulaciones siempre las tenemos, pero lo que está diciendo aquí la palabra es de algo especial, de una aflicción que no ha habido nunca y que no va a haber después, de una tribulación que no ha habido y que no va a haber después. Así que viene ese tiempo difícil para aquellos que han despreciado el mensaje de salvación. Dios, que tan lleno de amor, dice la Biblia que Él no quiere que ninguno se pierda, no quiere que ninguno se condene, no quiere que ninguno vaya al infierno, pero es el hombre el que ha escogido. Dice la Biblia que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vamos a leer ahora en Primera Tesalonicenses, del capítulo 4. Y por supuesto, este es un pasaje que nos llena de gozo, de bendición. Es un pasaje, una promesa para todos nosotros. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 13 al 17. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Lo que nosotros, bueno, lo que llamamos el rapto, en realidad, la palabra rapto no está escrita directamente en la Biblia, pero eso es. Vamos a leer esta porción. Esto es para la iglesia. Y me interesa, hermanos, que pongamos atención también a esta lectura. Dice así: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Se está refiriendo a los que habían muerto ya, cristianos también. Que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, hermanos, que la venida de Jesús se define en dos fases. La primera fase es esto que hemos leído ahorita, es el rapto de la iglesia. Y la segunda fase es lo que hemos leído al principio, que es el juicio y la condenación. Pero en esta fase gloriosa, dice la palabra del Señor así: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros. Quiere decir que la misma Biblia, la misma palabra de Dios está estableciendo aquí dos clases de personas. Unos que se tienen que entristecer, otros que no. Así dice el verso. No queremos que se entristezcan como los otros, que no tienen esperanza. Hermanos, qué maravilloso es que nosotros tenemos esperanza. Vamos al cielo. Cristo Jesús nos ha prometido las moradas eternas y vamos para allá. Le hemos recibido en nuestro corazón como nuestro Salvador personal. Vivimos con Él y para Él. Y tenemos esperanza. Pero hay otros que no tienen esperanza. Hay otros que, a pesar del amor de Dios, a pesar de las buenas nuevas, a pesar de lo que Dios ofrece, el perdón y una vida victoriosa aquí en la tierra, no lo han querido recibir. Dice la Biblia que Jesús es la luz que vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero a los que le recibieron, a nosotros, los que le recibimos, nos dio derecho, nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que creemos en su nombre. Muy bien, el verso 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. ¿A quiénes? ¿A quiénes va a traer Dios con Jesús? ¿A quiénes? ¿Cómo leímos? A los que durmieron en él. Es decir, que todos aquellos que han muerto en Cristo Jesús, todos aquellos que le han recibido como Salvador personal y han fallecido, ellos están con el Señor. Hay algunas doctrinas que dicen que no, que cuando la persona muere está durmiendo el alma en el sepulcro, pero lo que la Biblia dice, como dijo el apóstol Pablo, ausente del cuerpo, pero presente con el Señor. Amén. Y este verso nos está indicando también que los que mueren en Jesús están con Él, porque vienen con Él. Voy a leer el verso otra vez. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él, los va a traer a los que durmieron en Jesús. Es decir, todos ellos vienen para tomar sus cuerpos y que se efectúe esa resurrección. Y dice la palabra del Señor que nosotros, los que vivimos, no seremos delanteros a ellos, a los que durmieron, sino que con voz de arcángel, dice la palabra de Dios, y con trompeta de Dios, el Señor Jesucristo descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, que esas almas van a venir inmediatamente, van a tener sus cuerpos van a ser
transformados. Y luego los que vivimos, dice la palabra. Y hermanos, en realidad para este rapto de la iglesia, para cuando el Señor Jesús venga por su iglesia, no hay un tiempo estipulado. No podemos decir nosotros, todavía se va a tardar mucho, puede ser que venga ya. Porque el mismo apóstol San Pablo no sabía él que él ya no iba a estar vivo cuando el Señor Jesús viniera. Porque dice, y nosotros los que vivimos, dice Pablo. Pero se está refiriendo a que él estaba vivo, él tenía la esperanza de que Cristo Jesús viniera estando él vivo. Pero dice, nosotros los que vivimos no vamos a ser delanteros a los que durmieron. Dice el verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Así que hermanos, lo importante es estar listos y estar preparados para la venida del Señor. Yo he dicho, y siempre ha sido mi pensamiento, que de todas las congregaciones, en toda la redondez de la tierra, Dios tiene ahí su iglesia. En realidad, he dicho, y así lo creo todavía, que en todas las congregaciones hay gente simpatizante del Evangelio. En todas las congregaciones hay gente que está convencida del Evangelio, está convencida de que Cristo Jesús vino para perdonar a los pecadores. Pero hay otra clase de gente que está convertida a Jesús, que es muy diferente, hermanos. Entonces hay tres clases de gentes: personas simpatizantes, personas convencidas, pero personas convertidas, personas que le han entregado su vida al Señor. Por eso digo, hermanos, que en cualquier momento el Señor Jesús puede venir. Y si ya hubiera venido, Él hubiera venido por una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Amén. ¿Y qué me dice de aquel fulano o aquella hermana? Yo no digo nada. La Biblia es la que dice que Cristo Jesús viene por una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Y si viniera en este momento, se llevaría a su iglesia, Amén. El Señor Jesús viene por su iglesia. Ya estaba yo pensando, ¿y no podría el Señor Jesús venir aquí a la tierra por su iglesia para celebrar unas bodas aquí, entre toda esta podredumbre, verdad? Tiene que sacarla, tiene que llevársela. Amén. Así que, hermanos, hay por lo menos tres cosas importantes por las cuales el Señor Jesucristo viene por su iglesia. En primer lugar, para librarla de la gran tribulación. Y voy a volver a que leamos otra vez San Mateo capítulo 24, verso 21, que ya lo leímos, pero ese es uno de los propósitos por el cual el Señor Jesús viene a arrebatar a su iglesia. San Mateo 24, 21. Dice, porque habrá entonces grande aflicción o grande tribulación, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Así que el Señor Jesucristo viene por su iglesia. En primer lugar, viene para librarla, para que su iglesia no pase esta tribulación. En segundo lugar, el Señor Jesucristo viene para recompensar
a sus hijos. Y para ello también vamos a tener algunas lecturas. En 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 10. 2 de Corintios, capítulo 5 y verso 10. Dice, porque es menester que todos nosotros parezcamos, en algunas otras versiones dice comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Es decir que ese sería un segundo propósito por el cual el Señor Jesucristo viene por su iglesia. Primero, para librarnos de la tribulación. Segundo, para recompensar a cada uno según sus obras. Leamos en Apocalipsis también el capítulo 22. Apocalipsis, capítulo 22, el versículo número 12. Dice, y aquí, vamos a leer antes. Leamos desde el verso 6. Aquí dice el regreso de Cristo está cerca. Leamos desde el verso 6 y vamos a ver lo que dice el verso 12. Dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario que sean hechas presto. He aquí, vengo presto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Pasemos al verso 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, sea todavía justificado. Y el santo, sea santificado. Y el verso 2 dice, he aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuese su obra. Es decir que aparentemente da igual servir o no servir al Señor, pero no es así. El servicio al Señor tiene su recompensa. El servicio al Señor tiene su galardón. En 1 Corintios, el capítulo 3, el verso 13 dice, 1 Corintios 3, 13, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, será perdida. Él empero será salvo, mas así como por fuego. Es decir, hermanos, que en primer lugar el Señor Jesucristo viene por su iglesia gloriosa un día de estos. Ojalá fuera allá. Ojalá fuera allá. Ojalá fuera allá. Como que no a todos les gustaría que fuera ahorita. Sí, hermano. Bueno, si alguno no está arreglado con el Señor, se debe arreglar ya. Amén. Se debe arreglar ya para estar listo para cuando el Señor venga por su iglesia. Y la tercera razón por la cual Cristo Jesús viene por su iglesia es para celebrar las bodas del Cordero. Amén. Cristo Jesús se va a casar
se va a casar con su iglesia. Y su iglesia somos nosotros. Amén. Así que van a haber bodas del Cordero allá en el cielo. Vamos a leerlo en Apocalipsis, capítulo 19, los versos 7 y 8. Dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino es la justificación de los santos. Me gustaría, hermanos, que leyéramos todos. Todos tienen su Biblia ahí, ¿verdad? Si alguien no trajo Biblia, yo creo que todavía lo ponen allá en la pared. Pero leamos estos dos versos, hermanos, del capítulo 19, los versos 7 y 8. Dice: gocémonos. No, así no, hermano, no. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado, y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino es la manifestación de los santos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y mientras la iglesia esté con Cristo Jesús, que los muertos en Cristo hayan sido arrebatados, resucitados, y luego los que vivan o vivamos también seamos transformados. Porque dice la Biblia en Corintios que es imposible que esto mortal así herede el reino de los cielos. Es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Es decir, que el Señor Jesucristo viene para transformar. Mientras estemos en este mundo, todavía el pecado nos alcanza. Pero una vez glorificados, una vez transformados, ya no podremos pecar. Dice la palabra del Señor: Él viene por su iglesia para llevarnos al cielo, a las bodas del Cordero. Pero ¿qué pasará aquí en la tierra mientras tanto? ¿Qué pasará? Bueno, todo lo que leímos al principio. Los juicios de Dios. El Cordero de Dios, que tiene el poder de desatar los sellos. Van a desatar los sellos. Van a sonar las trompetas. Va a haber problemas aquí en la tierra. Va a haber tribulación como nunca ha habido. Van a estar los juicios de Dios. Va a caer granizo y fuego mezclado con azufre, dice la Biblia. Van a haber escorpiones que no van a matar a los hombres, sino que los van a ser enviados para atormentarlos nada más. Dice la palabra del Señor que la muerte huirá de ellos. Será tanta la aflicción, tanto el sufrimiento, que querrán que las peñas caigan sobre ellos, que se tirarán de los puentes, pero la muerte va a huir de ellos. Van a haber úlceras malignas, el agua se convertirá en sangre, va a haber tinieblas y tantas cosas. Hermanos, va a haber terremoto como nunca ha habido antes. Pero vamos a leer todavía Apocalipsis 21, del 1 al 8. Apocalipsis 21. Dice la palabra del Señor así: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y la mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo,
y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y la muerte no será más. Y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y díjome: Hecho es. Yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente de agua de vida gratuitamente. El que venciere, poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Quisiera que así como estamos, en toda reverencia, inclináramos nuestras cabezas y cerráramos nuestros ojos y le agradeciéramos al Señor su amor para con nosotros, que no siendo merecedores, Él nos hace dignos. Él capacita, Él redime, Él reconcilia. El hombre puede tener una vez más paz con Dios. Y es el propósito de Dios, de anunciar las buenas nuevas para toda persona, para que todo aquel que en Él cree, dice la Biblia, no se condene, sino que tenga vida eterna. El Señor Jesucristo vino a esta tierra y no vino a condenar a los hombres, no vino a enrostrarles su pecado, no vino a hacerlos de menos. Él vino a esta tierra, vino a perdonarlos, vino a prodigarles amor, vino a decirles: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y agradecemos al Padre por haber enviado a Jesucristo para pagar el precio de nuestros pecados y de tener ahora segura, tenemos garantía de entrar al reino de los cielos. Tenemos garantía de ir a las bodas del Cordero. Tenemos garantía que estaremos con el Señor para siempre. El Señor Jesucristo lo dijo: y si yo me voy, y si me fuere, os prepararé lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si esta palabra fue de bendición a tu vida, háznoslo saber al correo